anotamos la afirmación que deseamos comprobar. Y nos referimos a dicha afirmación como el teorema. Anotamos el teorema en dos partes. Una es dada y la otra es la que deseamos comprobar. Entonces, anotamos la prueba en dos columnas. La primera columna contiene las afirmaciones que conducen a la prueba. La segunda columna contiene las razones para las afirmaciones. Estas razones o son axiomas u otros hechos que fueron comprobados previamente. Afirmemos y comprobemos nuestro teorema utilizando esta disciplina. El teorema que deseamos comprobar es que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es 180 grados. ¿Qué es dado y qué necesitamos comprobar? Tenemos dado un triángulo ABC. Queremos comprobar que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es igual a 180. Aquí está la prueba. La primera afirmación de la prueba es, atravesando el punto B, dibujar una línea que sea paralela a la línea AC. La razón de este paso es el axioma que mencionamos antes. A través de un punto que no está sobre una línea dada, puede trazarse una paralela a la recta dada. El segundo paso de la prueba es que la suma de las medidas de los ángulos 4, 2 y 5 es igual a 180 grados. La razón es, un ángulo extendido contiene 180 grados. El próximo paso es que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4. Y también la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 5. La razón para eso es porque los ángulos alternos externos de rectas paralelas son congruentes. Eso lo discutimos en nuestro video anterior. Finalmente tenemos que la suma de las medidas de los ángulos 1, 2 y 3 es igual a 180 grados. La razón para este paso final es sustitución. Substituimos la medida del ángulo 1 por la medida del ángulo 4 y sustituimos la medida del ángulo 3 por la medida del ángulo 5. Una afirmación que sigue directamente de un teorema se llama corolario. He aquí varios corolarios interesantes para el teorema anterior. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Recuerden que dos ángulos que suman 90 grados entre ellos se llaman complementarios. Ya que la suma de los tres ángulos es 180 grados y el ángulo recto ocupa 90 de ellos, nos quedan 90 grados para los otros dos ángulos restantes. Aquí hay otro corolario. Cada ángulo de un triángulo equiangular mide 60 grados. Ya que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados, y ya que los tres son congruentes, cada uno mide 180 dividido por 3, o 60 grados. Y otro corolario. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos ángulos de otro triángulo, entonces los ángulos restantes son congruentes. Ya que el total para cada triángulo es 180 grados, y ya que ambos triángulos utilizan la misma cantidad para dos de sus ángulos, quedan exactamente la misma cantidad para el ángulo restante de cada triángulo. El ángulo 4 en este dibujo se llama un ángulo exterior del triángulo. La medida de este ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos 2 y 3. ¿Pueden decir por qué? Juntos, el ángulo 1 y el ángulo 4 miden 180 grados. También, las medidas de los ángulos 1, 2 y 3 suman un total de 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo 4 debe ser igual a la suma de los ángulos 2 y 3. Aquí hay un ejemplo para ustedes. Para hallar la respuesta, también deberán utilizar algo de información acerca de las rectas paralelas que cubrimos en nuestro primer video. En esta figura, el lado BC es paralelo al lado DE. Tenemos dado que la medida del ángulo BCA es 45 grados y la medida del ángulo BDE es 75 grados. Encontrar la medida del ángulo BAC. Si sabemos la medida de dos ángulos de un triángulo, entonces podemos averiguar la medida del tercero. Queremos averiguar la medida del ángulo ABC, pero el ángulo ABC es congruente con el ángulo ADE, porque estos dos ángulos son ángulos correspondientes de líneas paralelas cortadas por una transversal. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC es de 75 grados, ya que la suma de las medidas de los tres ángulos del triángulo ABC es 180 grados, y sabemos que dos de los ángulos miden 45 grados y 75 grados,
¿Cuántos grados mide el ángulo restante? 180 menos 75 menos 45, o sea, la respuesta es 60 grados. Nuevamente, el teorema que comprobamos y que acabamos de discutir es: la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Podemos utilizar este teorema para derivar algunas conclusiones más. Por ejemplo, podemos hallar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier otro polígono. Comencemos con cuadriláteros. ¿Cuál es la suma de las medidas de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero? Cualquier cuadrilátero puede ser dividido en 2 triángulos dibujando una diagonal entre 2 esquinas opuestas. Los 4 ángulos internos de un cuadrilátero se componen de todos los ángulos internos de esos 2 triángulos. La suma de las medidas de los ángulos internos de cada uno de estos 2 triángulos es 180 grados. Así que en total los ángulos internos de un cuadrilátero contienen 180 más 180, lo que da un total de 360 grados. ¿Y qué hay de los pentágonos? ¿En cuántos triángulos pueden ser divididos? Elegimos una esquina, por ejemplo, la A. Dibujamos diagonales desde A. ¿Cuántas diagonales podemos dibujar? Podemos dibujar una diagonal hasta cada una de las esquinas opuestas, excepto por las esquinas adyacentes B y E. En total, dibujamos 2 diagonales. Estas dividen nuestro pentágono en 3 triángulos. Así que concluimos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es igual a 3 multiplicado por 180. Eso da un total de 540 grados. En general, supongamos que tenemos un polígono de cualquier número de lados. Llamemos a esa cifra n. ¿Cuántas diagonales podemos dibujar desde alguna esquina como A? Podemos dibujar diagonales hasta todas las demás esquinas, excepto por las 2 esquinas adyacentes. Esto divide el polígono en triángulos. ¿En cuántos triángulos? El cuadrilátero, que tenía 4 lados, fue cortado en 2 triángulos. El pentágono, que tenía 5 lados, fue cortado en 3 triángulos. El polígono, que tiene n lados, puede ser cortado en n-2 triángulos, y ya que cada uno de esos triángulos, n-2, contiene 180 grados, nuestro polígono contiene un total de n-2 multiplicado por 180 grados. Aquí hay un ejemplo para ustedes. ¿Cuál es la suma de las medidas de los ángulos internos de un octágono? Pongan su video en pausa mientras calculan el número. Un octágono tiene 8 lados. Aquí nuestra n es igual a 8. n-2 es igual a 8 menos 2, lo que es igual a 6. Así que un octágono tiene 6 multiplicado por 180 grados para un total de 1080 grados. Hasta ahora en este video no hemos aprovechado ninguno de los métodos de la geometría analítica. Podemos aprender más acerca de triángulos utilizando la geometría analítica. Miremos un triángulo típico, ubicado sobre una red de coordenadas. Al lado inferior del triángulo le llamaremos base. Dibujamos un segmento lineal desde el vértice opuesto, perpendicular a la base. Este segmento se llama altitud. El largo de esta altitud se llama la altura de un triángulo. Calculemos el área de este triángulo. Eso quiere decir cuántas unidades cuadradas caben dentro del triángulo. Para hallar el área de un triángulo, consideremos primero el rectángulo en este dibujo. ¿Cuántas cajitas cuadradas hay en este rectángulo? Hay 24 cajitas en el rectángulo. Decimos que el área del rectángulo es 24 unidades cuadradas. Fíjense que el rectángulo tiene 3 cajitas de alto y 8 cajas de ancho. El área total puede obtenerse multiplicando el alto por el ancho. Aquí, eso quiere decir 3 multiplicado por 8, lo que es igual a 24. ¿Qué hay del área del triángulo? El área del triángulo es exactamente la mitad del área del rectángulo. Pueden apreciar eso mirando por separado a la izquierda de la altitud y a la derecha de la altitud. Al lado izquierdo, el rectángulo contiene 9 cajitas cuadradas. La mitad de ese área está dentro del triángulo, lo que es un total de 4,5 cajitas.
Al lado derecho, el rectángulo contiene 15 cajitas cuadradas y la mitad de ese área está dentro del triángulo. Eso da un total de 7,5 cajitas. Concluimos que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo. Y ya que el área del rectángulo es 24, el área del triángulo es la mitad de eso, lo que nos da 12. Generalizando, el área de un rectángulo es el largo de la base multiplicado por la altura. Por lo tanto, para cualquier triángulo, el área es la mitad de esa cantidad. Eso quiere decir la mitad del largo de la base multiplicado por la altura. Esto a menudo se expresa como una fórmula. A es igual a la mitad de B multiplicado por H. A es el área del triángulo, B es el largo de la base y H es la altura. He aquí algunos ejemplos. Primero, calculen el área de este triángulo. Su base es 10 unidades y su altura son 5 unidades. Pongan su video en pausa mientras calculan la respuesta. B es 10 y H es 5. Sustituyendo dentro de la fórmula tenemos que el área es la mitad de 10 multiplicado por 5, lo que nos da 25 unidades cuadradas. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cuál es el área del triángulo cuyos 3 vértices están ubicados en las posiciones coordenadas 0, 0, 5, 0 y 0, 8? Primero dibujemos 3 puntos sobre el eje coordenado. 0, 0 es el origen, el punto donde el eje horizontal se encuentra con el eje vertical. Llamémoslo O. El punto 5, 0 está en el eje horizontal, 5 unidades hacia la derecha. Lo llamaremos A. Y el punto 0, 8 está en el eje vertical, 8 unidades sobre el origen. Lo llamaremos B. Ahora debemos hallar la base y la altura del triángulo y determinar su largo. Si llamamos OA la base del triángulo, vemos que su largo es de 5 unidades. Aunque OB también es uno de los lados del triángulo, fíjense que el ángulo AOB es un ángulo recto. Así que OB es la altura y mide 8 unidades de largo. Ahora podemos sustituir dentro de la fórmula para el área de un triángulo. El área es igual a la mitad de B multiplicado por H. Eso nos da la mitad de 5 multiplicado por 8, para un área total de 20 unidades cuadradas. Hasta ahora, en todos nuestros ejemplos les hemos mostrado la base y el fondo del triángulo, pero no tiene que estar ahí. Sin importar la posición del triángulo, podemos elegir cualquier lado y considerarlo como la base. Un segmento lineal perpendicular a esa base y que se topa con el vértice opuesto será la altura. Y la fórmula A es igual a la mitad de B multiplicado por H sigue siendo verdadera. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es el área del triángulo cuyos vértices están en los puntos 2, 5, 6, 5 y 6, 2? Primero, dibujemos los 3 puntos sobre el eje coordenado. Este es el punto 2, 5 y lo llamaremos A. Este es el punto 6, 5 y lo llamaremos B. Y este es el punto 6, 2 y lo llamaremos C. Ya que podemos escoger cualquier lado del triángulo como base, conviene elegir AB o BC. Sus largos son fáciles de hallar. Dejemos AB como la base. El largo de AB es 4. Ya que AB y BC son perpendiculares entre ellos, BC es una altura para el lado AB y su largo es 3. Así que el área del triángulo es la mitad de 4 multiplicado por 3, y eso da un valor de 6 unidades cuadradas. En algunos casos, la altura puede incluso estar afuera del triángulo. En un triángulo obtuso debemos extender la base para que ésta se tope con la altura. Pero aún así, la fórmula A es igual a la mitad de B multiplicado por H sigue siendo verdadera. Por ejemplo, veamos el triángulo cuyos vértices están en los puntos 0, 0, 1, 6 y 11, 6. Para hallar el área, consideremos el lado superior del triángulo como la base. ¿Cuán larga es la base? La base es la distancia entre 1, 6 y 11, 6.
y esa distancia es 10. Para hallar la altura, extiendan la base hacia